En el testamento privado se debía otorgar 7 testigos idóneos expresamente invitados al acto. Esto no eran testigos idóneos las personas que eran mujeres, los mudos, los sordos, o los que tenían o los que formaban parte de la familia civil del testador o del heredero. El testamento, fuera público o privado, debía tener unidad del contexto, como lo quiere decir que debía ser confeccionado sin solución de continuidad. Si era privado, los testigos debían asistir juntos al acto de manera de que pudiese ver y oír al testador. Los 7 tenían que ir a reunirse en el acto donde habían quedado invitados y escuchar al testador. En el testamento privado podía ser escrito o verbal, y en el primer caso el testador presentaba el escrito a los testigos declaratorios en su testamento, haciéndolos suscribir en esto. En el segundo caso, el testador declaraba de viva voz, o sea, de su voz, la voluntad que él quería en el momento de que falleciera. Asimismo, los testigos podían oírlo y dejaban el acta por escrita como prueba, que se otorgaban en testamentos sin la observación de la plenitud de las formas ordinarias. Quiere decir que esto se definía en 3: testamentos militares o militar, que en el derecho romano el testamento militar era una forma especial donde el testamento se realizaba en el campo de batalla durante una guerra, y los soldados podían encontrarse en soluciones o situaciones complicadas o inoportunas, y asimismo podían hacer su testamento formal antes de morir. Por lo tanto, en el derecho romano permitía que los soldados hicieran un testamento militar para garantizar sus bienes distribuidos de acuerdo a sus deseos. Sigue el testamento temporis petis. El testamento temporis petis se refería a una forma de testamento que se permitía durante las epidemias o pandemias en el derecho romano. Este testamento en estas situaciones los individuos podían encontrarse en situaciones en lo que podía ser una enfermedad o una incapacidad, y podían hacer su testamento formal debido a la falta de hacer y podían hacer su testamento sin ningún problema, sin testigos, ya porque se encontraban en una crisis de enfermedad, y esto no necesariamente tenían que estar los testigos, o la imposibilidad de hacerlo una persona, también porque podía contagiar a otras. Esto se refiere a la imposibilidad de hacerlo en persona debido al riesgo de contagio. Por lo tanto, en el derecho romano permitía que las personas hicieran un testamento que se llamaba el tempori petis, para asegurarse sus bienes fueran distribuidos de acuerdo a sus deseos antes de morir. Luego sigue el testamento dure conditum, que se refería a una forma de testamento en el derecho que se hacía en las zonas rurales en presencia de testigos. En este testamento se hacía de la siguiente manera: el testador dictaba sus disposiciones en voz alta mediante 2 o más testigos en presencia de los bienes que tenía, de la herencia, como la tierra, el ganado, las cosechas y su casa. Los testigos registraban las disposiciones o sus bienes, y después de la muerte del testador quedaba escrito su testamento y se presentaba mediante un magistrado para hacer su validación. En este tipo de testamentos no se utilizaba principalmente en las zonas rurales donde no habían acceso fácilmente a un notario público.
Institución del heredero. En el derecho romano, la institución del heredero era como una forma de sucesión testamentaria donde el testador nombraba a una persona como su heredero para recibir la totalidad o la parte de su patrimonio después de su muerte. La institución del heredero era la forma común de la sucesión del testamento en el derecho romano. El testador podía designar a una persona o a cualquier persona como su heredero siempre y cuando tuviera la capacidad legal de heredar y de hacer sus funciones. Quiere decir que no fuera una persona prohibida para la ley, como un esclavo o un extranjero sin ciudadanía romana. La institución del heredero podía hacerse en un testamento formal o un testamento militar o un testamento tempori petis. Sigue el heredero sustituidos o sustitutivo. Sigue el heredero sustitutos, que quiere decir en el derecho romano que eran herederos estas personas. Herederos sustitutos eran en el derecho romano, los herederos sustitutos eran personas designadas para recibir una herencia en caso de que el heredero principal no aceptara la herencia o no quisiera recibirla. Estos sustitutos eran conocidos como herederos fideicomisarios, y la institución de los herederos sustituidos era común en el derecho romano, ya que permitía a los testadores asegurarse de que sus bienes fueran distribuidos de acuerdo a sus peticiones o a sus deseos, incluso en el caso de que su heredero principal no pudiera o no quisiera aceptar. La invalidación de los testamentos. Eran inválidos o nulos cuando desde el principio carecían de alguno o de algunos elementos esenciales, como la capacidad de solemnidades, las instituciones del heredero, así siendo la recesibilidad